Bienvenidos a nuestra inversión profunda. Hoy, nos adentramos en la historia de Tecún Umán, una figura, ya saben, envuelta en leyenda. Ustedes seguramente lo conocen como el héroe nacional de Guatemala, pero ¿cuánto de su historia es real? ¿Y cuánto se ha embellecido con el tiempo? Tenemos información fascinante de la revista de soymigrante.com que nos ayudará a comprender mejor a este icónico personaje. Así es. Es importante recordar que la historia oral, puede transformarse con el tiempo. Nuestro objetivo hoy es desentrañar la realidad de la ficción, especialmente en un personaje tan importante para la identidad guatemalteca. Exactamente. Para comprender mejor la historia de Tecunumán, primero debemos viajar a la Guatemala de 1524. Imaginen la poderosa confederación quiche dominando la región. ¿Puedes contarnos un poco más sobre la estructura de esta confederación? Claro que sí. La Confederación Quiché, con su capital en Cumarca, cerca de la actual Santa Cruz del Quiché, no era un imperio unificado como tal. Era más bien una red de ciudades-estado con diferentes niveles de autonomía, unidas por lazos políticos, económicos y religiosos. El liderazgo era complejo, diferentes linajes nobles compitiendo por el poder. Entiendo. Entonces, la llegada de Pedro de Alvarado y sus soldados españoles en 1524 no solo fue un choque militar, sino también un choque cultural y político contra una sociedad compleja. Precisamente, Alvarado no solo trajo consigo superioridad tecnológica en términos de armas y armaduras, sino también una forma diferente de entender la guerra y la política. Las alianzas y rivalidades preexistentes entre los diferentes grupos indígenas fueron aprovechadas por los españoles para debilitar la resistencia quiche. Y por supuesto, la batalla de Pacajá se convierte en un punto de inflexión en esta historia. Miles de guerreros quiches, liderados por Tecún Umán, se enfrentan a una fuerza española mejor equipada. ¿Qué sabemos realmente sobre esta batalla? La batalla de Pacajá, ocurrida cerca del actual municipio del Quiché, es crucial para entender la resistencia quiche. Aunque las crónicas españolas resaltan la victoria de Alvarado, es importante recordar que los quiches lucharon con valentía y estrategia. El terreno montañoso de la región jugó a su favor, permitiendo emboscadas y ataques sorpresa. En esta batalla, la figura de Tecún Umán se agiganta, pero ¿era su nombre real o un título? ¿Qué nos dicen las fuentes sobre su identidad? El nombre Tecún Umán ha generado mucha controversia entre los historiadores. Tecún Umán se traduce como gran abuelo, lo que podría indicar un título honorífico o un nombre que se le otorgó después de su muerte, en reconocimiento a su valentía. La falta de consenso sobre su nombre real se suma a la aura de misterio que rodea al personaje. Hablando de misterios, la revista de soymigrante.com menciona el título de Coyoy, un documento indígena de 1550 escrito por un testigo presencial de la batalla, un vistazo directo al pasado. ¿Puedes contarnos un poco más sobre este documento y su importancia? El título de Coyoy es una joya histórica. No solo es una de las pocas fuentes indígenas que relatan la conquista desde su perspectiva, sino que también fue escrito apenas 26 años después de la batalla de Pacajá, por alguien que la presenció. Este documento, conservado en la biblioteca de la Universidad de Princeton, nos ofrece una visión invaluable de la época. Es fascinante pensar que tenemos acceso a un relato tan cercano a los eventos. ¿Qué detalles específicos sobre Tecún Umán nos revela el título de Coyoy? El título de Coyoy nos describe la imponente figura de Tecún Umán en la batalla, adornado con plumas de quetzal, pintado de amarillo, llevado en hombros por su gente. Esta imagen no solo nos habla de su estatus como líder, sino también del profundo respeto y admiración que inspiraba en sus guerreros. Y por supuesto, la descripción de la batalla en sí. El título describe el momento en que Tecún Umán, en un acto de valentía extrema, derriba el caballo de Alvarado. Ese detalle es crucial. No solo demuestra la destreza de Tecún Umán como guerrero, sino que también simboliza la resistencia indígena frente a la superioridad militar española. Derribar al caballo, símbolo del poderío español, es un acto que resuena con fuerza en la memoria colectiva. El título también menciona una pregunta conmovedora que hicieron los aliados mexicanos de los españoles después de la batalla. ¿Cuál es el nombre del lugar donde cayó este gran capitán? ¿Sabe? La respuesta: Quetzaltenango, el lugar donde la memoria de Tecún Umán sigue viva. Esa pregunta revela el impacto que la muerte de Tecún Umán tuvo incluso en sus enemigos. Su valentía y liderazgo trascendieron bandos, convirtiéndolo en una figura legendaria desde el mismo momento de su muerte. Y así, la historia de Tecún Umán comienza a transformarse en un símbolo de la resistencia guatemalteca. Su figura se convierte en un referente para las generaciones futuras. Exactamente. A pesar de la derrota en Pacajá, la memoria de Tecún Umán se mantuvo viva en la tradición oral. Y en la memoria del pueblo quiche, su historia se convirtió en un faro de esperanza y resistencia durante los siglos de dominio español. Y con esto concluimos la primera parte de nuestra inmersión en la historia de Tecún Umán. Hemos explorado el contexto histórico de la Confederación Quiche, la llegada de los españoles, la batalla de Pacajá
y la figura enigmática de Tecún a través del título de Coyoy. En la siguiente parte, exploraremos cómo la figura de Tecún se transformó en un símbolo nacional y analizaremos su impacto en la identidad guatemalteca. No se lo pierdan. Retomamos nuestra inmersión profunda en la historia de Tecún. En la primera parte, exploramos su papel en la batalla de Pacajá y la importancia del título de Coyoy como fuente histórica. Ahora bien, ¿cómo se transformó Tecún en un símbolo nacional? Esa es una pregunta clave. Pasamos de la figura histórica, o quizás mítica, de un guerrero quiche, a un símbolo que representa a toda Guatemala. ¿Cómo ocurrió esta transformación? El proceso es complejo. Tras la conquista española, la historia de Tecún se mantuvo viva en la tradición oral, transmitiéndose de generación en generación. Los detalles de su vida y muerte se fusionaron con la cosmovisión maya, creando una narrativa que resonaba con el pueblo guatemalteco. Es decir, la historia no solo se preservó, sino que evolucionó. Exacto. Durante la lucha por la independencia de Guatemala en el siglo XIX, la figura de Tecún adquirió una nueva dimensión. Se convirtió en un símbolo de la resistencia contra la opresión, un recordatorio de la lucha por la libertad. ¿Y qué mejor símbolo que un guerrero indígena que desafió al Imperio Español? Es una imagen poderosa, que conecta directamente con la búsqueda de la identidad nacional. Precisamente. Tecún encarnaba la valentía, el honor y el amor por la patria, cualidades que resonaban profundamente con los guatemaltecos que buscaban liberarse del dominio español. Su imagen se utilizó para inspirar el sentimiento patriótico y la unidad nacional. Es fascinante cómo la historia de Tecún se entrelaza con la historia misma de Guatemala. Es un ejemplo perfecto de cómo los mitos y las leyendas pueden influir en la formación de una identidad nacional. Y no olvidemos que el 20 de febrero, la fecha en que se conmemora su muerte, se convirtió en una fiesta nacional. El Día de Tecún no es solo una celebración, es un acto de memoria histórica, un reconocimiento a la herencia indígena de Guatemala. Exactamente. Es un día para honrar a los antepasados que lucharon por la libertad y la autodeterminación. Pero volviendo a las fuentes históricas, ¿existe alguna evidencia que respalde la existencia real de Tecún? ¿O es puramente una figura legendaria? Esa es una pregunta que ha intrigado a los historiadores durante mucho tiempo. Como mencionamos antes, el título de Coyoy es la fuente más antigua que lo menciona y data de apenas 26 años después de la batalla. Es una fuente bastante cercana a los eventos. Sin duda. Sin embargo, algunos historiadores cuestionan la veracidad absoluta del título de Coyoy, argumentando que podría contener elementos míticos o exagerados. La falta de fuentes adicionales sobre Tecún genera dudas sobre su existencia real. Entonces, es posible que Tecún nunca haya existido, que sea una figura puramente legendaria. Es una posibilidad que no podemos descartar. La historia, especialmente la historia oral, es un proceso dinámico en el que los hechos se entremezclan con la interpretación y la memoria colectiva. Pero independientemente de si existió o no como figura histórica, su impacto en la cultura guatemalteca es innegable. Exacto. Tecún se ha convertido en un arquetipo, un símbolo que representa la lucha contra la adversidad, la defensa de la identidad y la resistencia cultural. Su historia nos recuerda que a veces las historias que contamos son tan importantes como los hechos históricos en sí mismos. Las historias nos ayudan a comprender quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y la historia de Tecún, llena de valentía, resistencia y sacrificio, continúa resonando en el corazón de Guatemala hasta el día de hoy. En la siguiente parte de nuestra inmersión, exploraremos el legado de Tecún en el presente y reflexionaremos sobre su significado para la Guatemala contemporánea. Hemos llegado a la parte final de nuestra inmersión profunda en la historia de Tecún. En las partes anteriores exploramos su papel en la batalla de Pacajá, su transformación en símbolo nacional y la incertidumbre histórica que lo rodea. Ahora bien, ¿cuál es el legado de Tecún en la Guatemala de hoy? El legado de Tecún es inmenso. Su figura ha trascendido el ámbito histórico para convertirse en un elemento cultural, vivo y vibrante. Su imagen está presente en el arte, la literatura, la música, incluso en la moneda nacional. Es cierto. Es imposible pensar en Guatemala sin que la imagen de Tecún, venga a la mente. Pero, ¿qué representa exactamente para los guatemaltecos del siglo XXI? Tecún representa la lucha contra la adversidad, la defensa de la tierra y la preservación de las tradiciones. En una sociedad que enfrenta desafíos como la pobreza, la desigualdad y la discriminación, su figura se erige como un símbolo de resistencia y esperanza. Es interesante cómo la figura de un guerrero del siglo XVI puede seguir siendo relevante en el presente. Podríamos decir que Tecún es un símbolo de la identidad guatemalteca en constante evolución. Sin duda, la identidad guatemalteca es un mosaico complejo y dinámico, donde convergen diversas culturas, lenguas e historias. Tecún como símbolo se adapta a esta diversidad,
representando la lucha por la justicia social y la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Su figura nos recuerda que la historia no es algo estático, sino un proceso vivo, que se reinterpreta y resignifica a través del tiempo. Exactamente. Y el legado de Tecún nos invita a reflexionar sobre nuestro propio papel en la construcción del presente y del futuro de Guatemala. ¿Qué podemos aprender de la historia de Tecún para enfrentar los desafíos del presente? Tecún nos enseña la importancia de la valentía, la determinación y la defensa de nuestros valores e ideales. Nos recuerda que la lucha por un futuro más justo y equitativo requiere esfuerzo, compromiso y la voluntad de desafiar las injusticias. Y no se trata solo de grandes hazañas, sino de las pequeñas acciones que cada uno de nosotros puede realizar para construir una sociedad mejor. Precisamente, el legado de Tecún Umán nos inspira a ser agentes de cambio en nuestras comunidades, a luchar por la igualdad, la justicia y el respeto a la diversidad cultural. Con esta reflexión nos gustaría dejarles una pregunta para que mediten. ¿Quiénes son los Tecún Umán de hoy? ¿Quiénes están liderando la lucha por una Guatemala más justa y equitativa? Les invitamos a buscar en su comunidad, en su entorno, aquellos que encarnan ese espíritu de resistencia y lucha por un futuro mejor. Y así concluimos nuestra inmersión profunda en la historia de Tecún Umán. Esperamos que este viaje al pasado y su conexión con el presente les haya brindado una nueva perspectiva sobre este icónico personaje y su significado para Guatemala. Gracias por acompañarnos en esta exploración. Hasta la próxima.